Hoy el arte del control mental está cerca de convertirse en una ciencia. Los practicantes de esta disciplina saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen. Basan su trabajo en teorías que han sido sólidamente demostradas gracias a una cantidad masiva de evidencia experimental. Casi un siglo después de que Aldous Huxley pronunciara estas palabras, su predicción se ha convertido en una realidad mucho más sofisticada de lo que él mismo podía anticipar. Hoy el control mental es una ciencia plenamente establecida que los ingenieros sociales ejercen a escala global mediante el poder combinado de sus tres lacayos más eficaces: los estados, las compañías tecnológicas y los medios de comunicación. ¿Cuál es el objetivo de este dominio mental? Doblegar a la población y someterla de forma totalitaria sin que sean conscientes. Los individuos, desconociendo que están siendo manipulados y que se dirigen hacia el abismo de la tiranía, renuncian voluntariamente a sus derechos y libertades sin necesidad de levantamientos armados. La trampa perfecta no es la que está muy bien escondida, sino la que parece un bello refugio. Lo que estamos presenciando actualmente es una nueva forma de guerra mundial donde ya no hay necesidad de invasión territorial porque se ha logrado algo mucho más eficaz: la invasión de las mentes. Es la llamada guerra de quinta generación, que se gana sin disparar una sola bala. Las operaciones psicológicas, la propaganda y la intromisión mental a través de la distorsión de la información y la manipulación de la percepción son las nuevas armas. En este vídeo vamos a ver los dos niveles o fases principales del control mental que actualmente se usan con mayor empuje: el debilitamiento individual y la división social, qué técnicas en concreto se usan en cada uno de estos dos niveles y por qué logran dominar nuestro pensamiento y modificar nuestro comportamiento de una forma tan asombrosamente precisa. Casi con toda certeza estamos moviéndonos hacia una era de dictaduras totalitarias, una era en la que la libertad de pensamiento empezará a ser un pecado mortal y terminará convirtiéndose en una abstracción sin sentido. La existencia del individuo autónomo va a ser erradicada. Tal y como apuntaba Orwell, el requisito fundamental para la instauración de un sistema totalitario es la destrucción de la individualidad. Mientras los individuos conserven su autonomía intelectual, moral y volitiva, no podrán ser doblegados. En su novela distópica 1984, George Orwell imagina una tiranía que somete al individuo mediante el castigo y el terror. Quienes osan desafiar el orden establecido son penalizados de las formas más espantosas. Este refuerzo negativo a través de la penalización es algo que hemos visto repetidamente a lo largo de la historia. Si echamos un vistazo a los regímenes totalitarios del pasado, vemos que el terror es el arma de control mental más recurrente. En su obra Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn relató las atrocidades acontecidas en la red de campos de internamiento soviéticos, donde fueron recluidos millones de personas durante la segunda mitad del siglo XX. Solzhenitsyn, que estuvo confinado en uno de estos campos de castigo, reconstruye minuciosamente la vida en aquel infierno y nos muestra cómo el régimen totalitario soviético usó el miedo, el dolor, el frío, el hambre y la muerte como armas de destrucción de la voluntad individual. Según el autor, los horrores, la tortura y la violencia inhumanos eran vitales para los totalitarios, ya que de la oveja mansa vive el lobo. Sin embargo, el refuerzo negativo representa solamente una cara de la moneda. Dame televisión y hamburguesas, pero no me molestes con las responsabilidades de la libertad, decía Aldous Huxley, que en su obra Un mundo feliz ofrece un planteamiento diametralmente opuesto al de Orwell. Los individuos quedan desprovistos de su individualidad gracias al suministro casi infinito de placer para los sentidos. Los totalitarios someten al individuo y aplastan su voluntad mediante una constante exposición al entretenimiento y el disfrute. Es el poder narcotizador del refuerzo positivo. Ahora que sabemos cómo el refuerzo positivo funciona y por qué el negativo no lo hace, podemos ser más intencionales y, por lo tanto, exitosos en nuestro diseño cultural. Podemos lograr un control en el que los controlados se sentirán libres porque pueden hacer lo que quieren hacer, no lo que son forzados a hacer. Esta es la fuente de inmenso poder del refuerzo positivo. No hay ataduras ni tampoco revueltas.
Con un diseño cuidadoso controlamos no solamente el comportamiento final, sino también la inclinación a comportarse de esa forma, los motivos, los deseos, los anhelos. Lo más curioso es que ante algo así a nadie se le ocurrirá cuestionar que no son libres. Esta es la conclusión de B.F. Skinner, el famoso psicólogo de Harvard que en sus experimentos descubrió cómo el refuerzo positivo podía llegar a ser tan eficaz o incluso más que el negativo, ya que el individuo, en lugar de ver cómo su voluntad queda anulada, pone su voluntad al servicio de lo que se le ordena y lo hace además alegremente. Sin embargo, a medida que la ciencia del control mental ha ido evolucionando y los avances tecnológicos se han acelerado exponencialmente, los ingenieros sociales han llegado a su punto máximo de eficacia gracias a la combinación simultánea de ambos refuerzos, el negativo y el positivo. Cuando miedo y placer son utilizados de forma simultánea, siguiendo una cadencia y una intensidad perfectamente calculadas, el resultado es la esclavitud mental perfecta. El esclavo no sabe que es un esclavo, no ve inconsistencias ni razones para cuestionar su situación y ataca ferozmente a quienes tienen la osadía de reivindicar su soberanía individual. El dominio mental moderno sucede en dos bloques o fases simultáneas, la división social y el debilitamiento individual. Para que la división social sea realmente eficaz, se necesita al mismo tiempo el debilitamiento individual y viceversa. Así que estas dos fases suceden paralelamente, no hay una que vaya antes que la otra. Dentro de cada fase encontraremos diferentes técnicas de intervención psicológica cuyo objetivo principal es destruir la individualidad, entendida como la capacidad que tiene el individuo de pensar por sí mismo, tomar sus propias decisiones conscientes y convertirse en un benefactor de su familia, la sociedad y el planeta en su conjunto. La anulación de la voluntad individual es la condición sine qua non del control mental y la manipulación de las masas. Así que todo lo que vamos a ver a partir de ahora podría resumirse de la siguiente forma: cómo despedazar la voluntad de los individuos mediante el uso manipulativo de los refuerzos positivos y negativos. Empezamos por el bloque de división social, y aquí vamos a ver tres técnicas en concreto muy eficaces. El punto de partida de la división social es la adherencia a una mentalidad colectivista. El colectivismo se define como una doctrina o conjunto de ideologías en la que los objetivos de un colectivo en particular prevalecen sobre los objetivos de los individuos, hasta el punto de que el individuo llega a perder sus propios derechos y libertades. A lo largo de la historia hemos visto multitud de ejemplos de doctrinas ideológicas, siendo el comunismo y el nazismo los que han tenido las consecuencias más devastadoras. Sin embargo, la división ideológica que vemos en la actualidad es mucho más amplia y no menos peligrosa. Hoy el tirano opresor no es quien viene a invadir tu territorio, ejercer la violencia física contra ti o meterte en un campo de trabajo. Los movimientos ideológicos actuales postulan que el tirano opresor es todo aquel que tenga una opinión diferente a la tuya acerca de cualquier tema con cierta relevancia social. Si no piensa lo que tú piensas, no habla como tú hablas, no se comporta como tú te comportas y no defiende las ideas que tú defiendes, tienes delante de ti a un fascista o a un nazi. El psicólogo social Jonathan Haidt afirma que los seres humanos somos grupistas. Hemos evolucionado incorporando mecanismos mentales que promueven los intereses de nuestro grupo o colectivo y percibimos los intereses de otros grupos o colectivos como algo contra lo que debemos competir. El gran logro del control mental moderno es llevar este grupismo al siguiente nivel. Han tomado este principio biológico y lo han agitado para fragmentar a la humanidad en multitud de pequeños grupos e instaurar el odio y el resentimiento en la estructura psíquica de estos grupos, de modo que se consideren enemigos mortales y estén dispuestos a despedazarse mutuamente. Dentro de los colectivos se usan multitud de gatillos psicológicos para fomentar la división y solidificar la lealtad de sus adeptos, pero de todas ellas la técnica más eficaz es el reduccionismo ideológico. Todos los problemas que tu colectivo considera de vital importancia pueden ser explicados mediante una teoría ideológica unificadora que apunta hacia una única causa fácilmente reconocible.
Si para el marxismo los ricos son ricos porque explotan a los pobres y toda desigualdad económica es fruto de la injusticia de esos ricos hacia los más desfavorecidos, hoy vemos algoritmos ideológicos que siguen la misma premisa reduccionista, pero extienden sus tentáculos más allá de la política y la economía y contaminan muchas otras áreas de la sociedad. Las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre razas y etnias, las relaciones familiares. El reduccionismo ideológico es un refuerzo positivo muy poderoso, ya que resulta psicológicamente gratificante encontrar una explicación simple y fácil de entender para todos esos graves problemas que queremos resolver. Y cuando además todo apunta hacia un malhechor también fácilmente identificable, hacia el que poder dirigir tu rencor, esto nos proporciona un alivio psíquico que resulta muy estimulante. Pero todo viene a un precio, porque a cambio pierdes tu capacidad de pensar. Tus funciones cognitivas superiores se anulan. El pensamiento crítico es un rasgo propio de la individualidad. Cuando te adhieres a una mentalidad de grupo y toda la realidad pasada, presente y futura puede explicarse en función de los dogmas y mantras de tu grupo ideológico, por definición estás haciendo todo lo contrario a pensar de forma crítica. Eres una marioneta en manos de quienes quieren usarte como peón para instaurar un régimen totalitario, mientras tú te crees un aliado de causas nobles que está construyendo un mundo mejor. La siguiente técnica de control mental dentro de esta rama de la división social es la deshumanización. Cualquier persona que se adhiere a una masa colectivista y se posiciona ideológicamente acaba poniendo su atención allá donde sus ideas son defendidas, no donde son cuestionadas. Es natural que en nuestro día a día consumamos contenidos alineados con nuestra posición dentro del espectro ideológico. La mayoría de los medios de comunicación no independientes conocen perfectamente el perfil psicológico de su audiencia y saben muy bien cómo entregarles refuerzos positivos y negativos en su dosis correcta, esa mezcla de placer y miedo que nos aborrega. Bueno, pues una de las estrategias que constantemente utilizan es la deshumanización del colectivo enemigo, a los que representan no como parte de una hermandad humana, sino como depredadores. A nivel evolutivo hemos desarrollado mecanismos biológicos que garanticen la supervivencia de nuestra tribu, y la defensa ante las amenazas es una de esas funciones biológicas altamente conservadas. El hipotálamo, una pequeña estructura situada en la base del cerebro, justo encima de la médula espinal, se encarga precisamente de eso. Regula muchas de las respuestas fundamentales ante el peligro y activa comportamientos de autopreservación como la agresividad para defendernos de cualquier amenaza. ¿Y cuál es la mayor amenaza de todas? Un depredador. Nada activa nuestras arcaicas respuestas agresivas e reflexivas como sabernos en presencia de un depredador. Cuando el colectivo enemigo no está formado por humanos, sino por depredadores, tenemos justificación moral para cometer todo tipo de atrocidades contra ellos. Los depredadores nos han acosado física y psicológicamente desde la noche de los tiempos, y hacer lo mismo con ellos es lo más justo. Si constantemente estamos expuestos a un bombardeo de información que deshumaniza al grupo opuesto, situándolo en un nivel intelectual y moral inferior, propio de un depredador o un monstruo, mostrar cualquier signo de acercamiento, compasión o perdón queda fuera de la ecuación. Eso sería equivalente a darle la espalda al león e invitarle a abalanzarse contra nosotros. Cuando el león te persigue y tú corres por tu vida, lo último que necesitas sentir es compasión por el león. Pobrecito, me persigue porque tiene hambre. No es momento para la bondad y la empatía, sino para la huida o la lucha feroz. Así de eficaz es la deshumanización como técnica de control mental. Y vamos con la tercera técnica, la censura. Cuando el poder censura a la población de forma aleatoria, se genera siempre una fuerte oposición social porque la censura es percibida como una injusticia. Los ingenieros sociales, conscientes de que ya no podían imponer la censura de la misma forma que se hizo en los regímenes totalitarios del siglo XX, descubrieron que la clave estaba en lograr que los propios individuos se censuren entre ellos. ¿Cómo se logra esto? Convenciéndolos de que la censura es el mecanismo que evita que el enemigo se salga con la suya y que su obligación moral es silenciar la opinión de los opresores. Si evitamos que los fascistas tengan voz, los venceremos. Si tú crees que lo único que se interpone entre esta realidad miserable que quieres cambiar y la utopía a la que aspiras son las ideas de tu grupo enemigo,
Impedir que el mundo esté expuesto a esas ideas tan horribles parece algo bueno, honesto y admirable. Cuando el enemigo trata de silenciarte a ti es un acto de intolerancia y fascismo, pero cuando lo haces tú es una prueba de tu gran sensibilidad y tu elevada categoría humana. Esto lo estamos viendo con la llamada cultura de la cancelación. Se trata de un estado paranoico de vigilancia social perfecto, ya que son los propios individuos quienes se dedican a patrullar la realidad física y el mundo virtual en busca de enemigos a los que cancelar, y lo hacen voluntariamente porque sienten que es su obligación moral. Y en muchas ocasiones, cancelar es sinónimo de acosar. Como yo soy el diverso, el tolerante y el multicolor, puedo hostigar al otro sin que mi integridad moral quede comprometida. Y gracias a ello se instaura una forma más refinada de censura que también estamos viendo en la actualidad: la autocensura. Los individuos, sabiendo que todo lo que dicen y hacen está siendo sometido a escrutinio, se esconden para evitar ser cancelados. Como saben que cualquier opinión puede suscitar este acoso, no opinan. La comunicación social se rompe. Y romper la comunicación social es romper el pensamiento. En su libro Más allá del orden, Jordan Peterson dice lo siguiente: la gente necesita una comunicación constante con otras personas para mantener su mente organizada. Todos necesitamos pensar para tener las cosas claras, pero sobre todo pensamos al hablar. Necesitamos hablar sobre el pasado para poder distinguir las inquietudes insignificantes y exageradas que asolan nuestros pensamientos de las experiencias que de verdad importan. Necesitamos hablar sobre la naturaleza del presente y sobre nuestros planes de futuro para saber dónde estamos, a dónde vamos y por qué vamos hacia allí. Tenemos que someter las estrategias y tácticas que urdimos al criterio de los demás a fin de garantizar su eficacia y resiliencia. Cuando tenemos miedo de comunicar nuestros pensamientos porque sabemos que podemos ser censurados o cancelados, el totalitarismo ha logrado su victoria más absoluta. Estas tres técnicas que hemos visto mezclan magistralmente los refuerzos positivos y negativos mediante el uso de la división ideológica. Por un lado, siempre está el miedo al colectivo opuesto, que es la causa de todos los males del mundo: la pobreza, la polución, la desigualdad. Y por otro está el placer y el confort que nos causa saber que estamos en el bando de los buenos, los justicieros sociales que luchan contra los opresores malvados e inhumanos. Paralelamente a la división colectivista, la agenda del control mental trata de debilitar psicológicamente a los individuos para llevarlos a un estado de aborregamiento mediante el uso de múltiples técnicas, y a continuación vamos a ver las que seguramente sean las tres más eficaces. La primera técnica de debilitamiento es la infantilización. Los niños están desprovistos de pensamiento crítico. El despertar del razonamiento lógico llega generalmente a partir de los 12 años. Cuando el poder trata a los individuos como criaturas de poca edad, se genera un fenómeno de sugestión psicológica en el que las personas que reciben esos mensajes tienden a una reacción propia de un niño, es decir, una respuesta desprovista de un sentido crítico y cargada de emoción. Dar predominancia al aspecto emocional frente a la reflexión causa un cortocircuito en el análisis racional que aplasta el sentido crítico de los individuos y abre la puerta de acceso al inconsciente para injertar ideas, deseos, miedos, temores, favorecer ciertas compulsiones o inducir comportamientos. Por eso la mayoría de la comunicación dirigida al gran público, comunicados oficiales del Estado, ruedas de prensa, informativos televisivos, etc., utilizan un discurso, unos argumentos, unos personajes y una entonación particularmente infantiles, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más buscan engañar al espectador respecto a un tema en concreto o convencerlo de una narrativa concreta, más tienden a adoptar un tono infantilizante que anula el pensamiento crítico y promueve respuestas emocionales exageradas. La siguiente técnica de debilitamiento es la dependencia. Los individuos más dóciles y fácilmente manipulables por el poder son aquellos cuya supervivencia y bienestar dependen en gran medida del Estado.
Un individuo que se siente capaz de lograr sus objetivos vitales y que, a pesar de que sabe que el mundo es un lugar cruel e injusto, sabe también que su integridad, su dedicación y perseverancia, su disciplina y su carácter son los factores diferenciales que inclinan la balanza a su favor, es un individuo con una voluntad individual vigorosa. Para debilitar a este individuo, el poder debe convencerle de que todos esos valores que acabo de enumerar son, de hecho, mentiras que los enemigos privilegiados usan para someterte. Debes creer que la meritocracia es una quimera supremacista y que el éxito, bienestar o satisfacción de las personas dependen siempre de factores y circunstancias que tú no puedes cambiar porque están completamente fuera de tu control. De esta forma te invitan a buscar el refugio del Estado. El poder y sus gobernantes te prometen darte todo eso que tú, pobre víctima desamparada, jamás serás capaz de obtener por mérito propio. Qué miedo salir ahí fuera, a ese mundo donde no tengo ninguna posibilidad, y qué placer saber que el Estado cuidará de mí. Por eso una de las características fundamentales de cualquier régimen totalitario es el estatismo y las redes clientelares. Deben crear un sector público cada vez más grande, que se nutre de individuos deseosos de trabajar para el Kraken porque, para ellos, ese es el mayor logro al que pueden aspirar en sus vidas, la mayor hazaña que se sienten capaces de conquistar. Por supuesto que aquí no podemos incluir a todos los trabajadores públicos, ni mucho menos. Hay muchísimas personas admirables que tienen pasión por lo que hacen y que entran al sector público porque tienen un impulso genuino de ayudar a otros desde ahí. Pero cuando la entrada al sector público es el resultado de la mediocridad, el pensamiento conformista y el comportamiento sumiso, la cosa cambia. Quien acude al Estado con la única motivación de recibir un cheque porque no se siente capaz de construir su propio proyecto de vida significativo, es un individuo que ha sido debilitado y manipulado para sentirse de esa forma mediante el arma de la dependencia. Y vamos con la tercera técnica. Hedonismo. Se trata de convencer al individuo de que el objetivo último de su existencia es la búsqueda de placer y la evitación de cualquier incomodidad o inconveniencia. El placer, al ser el objeto central de la vida del individuo, provoca que estemos dispuestos a perder otras cosas que consideramos de menor importancia, como por ejemplo ciertos derechos y libertades individuales. Cuando estructuras la sociedad de forma que la gente dedique la mayor parte de su tiempo y energía a la obtención de placer y entretenimiento, el individuo pierde el interés por recibir información válida que le ayude a reflexionar y acercarse a la verdad. Una sociedad donde la atención de los individuos no está enfocada en los problemas importantes debido al diluvio de continuas distracciones, es una sociedad que se encamina irremediablemente a esa degradación moral que siempre precede al colapso sociocultural. Como señalan Gibbon y Lipovetsky, la sociedad de la antigua Roma vivió algo muy parecido. Cuando los individuos, incapaces de mantener el numen, el espíritu virtuoso, y totalmente desinteresados por los asuntos públicos, perdieron su individualidad y la reemplazaron por el individualismo más autocomplaciente, los romanos vieron cómo sus libertades republicanas quedaban cercenadas mientras los césares y la guardia pretoriana amasaban más y más poder y control. Cuando los valores como el sacrificio y el esfuerzo empezaron a ser vistos como ideales retrógrados y la cultura anestesiada se volvió intolerante a la incomodidad y el riesgo, mientras le exigían al Estado que les resolviera la vida a base de pan y circo, la Gran Roma colapsó. El título de este vídeo lanza la pregunta: ¿ha muerto la libertad? Y a pesar de que estamos en un momento sombrío y muchos parecen haber perdido la esperanza, la respuesta es no. La libertad está en grave peligro, en una fase de agonía, pero no ha muerto. Estamos a tiempo de salir de esta hipnosis colectiva y convertirnos en individuos libres, valientes, que aman la libertad y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que todos puedan hacer uso de ella, tanto los que piensan como nosotros como los que no. Como decía Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Si ahora mismo te estás preguntando, ¿pero qué puedo hacer yo? Y te haces esta pregunta temerosamente, como si tú ya tuvieras una respuesta que dice, «Uy no, qué miedo, mejor que lo hagan otros».
Es normal que te sientas así. Los ingenieros sociales han hecho un excelente trabajo de demolición de tu individualidad, pero no te han destruido por completo. Estás a tiempo de recomponerte y hacer algo. Tú sabes muy bien lo que te corresponde hacer, lo sabes de sobra. La pregunta es, ¿vas a tener el valor de hacerlo?